despierta para ver tantos colores que tu mano pintó. Los miro y solo puedo decir, hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Cuando anochece puedo ver tu poder. Tú ordenas las estrellas, las haces resplandecer. Galaxias mueves al compás de tu voz. Tu creación proclama que hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Tu sangre diste al morir en la cruz. Venciste a la muerte, me llamaste a tu luz. Ahora gobiernas sentado en majestad, pero muy pronto volverás. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Es tu voz. Cuando me encuentres en la eternidad, en donde no hay más llanto ni tristeza no será, escucharemos una marcha nupcial. Tu novia lista cantará. Hermoso eres tú. Cuán hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Jesús. Hermoso eres tú. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Hermoso eres tú, no hay nadie como tú, maravilloso, glorioso, glorioso, hermoso, hermoso, gracias, gracias, gracias Dios, gracias Jesús, eres maravilloso, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos, démosle un fuerte aplauso al que lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive por los siglos de los siglos. Un aplauso grande, te lo mereces, Rey, te lo mereces, Dios. Gracias, gracias por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias, 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 gracias. Muy buenos días, hermosas mujeres. ¿No pueden tomar su lugar? Y si alguien, alguna persona, alguna dama preciosa nos visita por primera vez, si puede indicarlo levantando su mano para darle un fuerte aplauso y la bienvenida. Muy bien.
Amén. Felicidades, felicidades. Eres bienvenida. Bueno, pues buenos días nuevamente. Y estamos recordándoles que el día jueves 22, en nuestra reunión de las 8 de la noche, tenemos un invitado súper especial. Lo mismo que el domingo en nuestras dos reuniones. ¿Saben quién es? Roberto Torres. ¡Wow! Maravilloso. Un fuerte aplauso. Es un invitado especial de lujo y lo vamos a recibir con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor como se lo merece, ¿verdad? ¿Que sí? Pues no dejen de venir, inviten a una persona porque son pláticas llenas de poder, de bendición. Es una persona de veras que ha estudiado, que se ha preparado y que nos va a traer una palabra maravillosa, fresca y que necesitamos, ¿verdad? Porque siempre necesitamos de esas palabras. Y bueno, pues les recomiendo o les recuerdo que nuestras inscripciones para el Liceo del Reino están abiertas. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque ya permitiste que se abra la secundaria. Por favor, compartan, animen a sus vecinos, a sus amigos, que ya tenemos secundaria, el primer año de secundaria, y va a ser maravilloso, porque pues saben que aquí están guardados, cubiertos primeramente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es un grupo preparadísimo que los va a estar atendiendo. Entonces nuestras inscripciones están abiertas. Si quieren información, bueno, al final va a haber una persona que les va a informar de las inscripciones. Y ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Promesas, primicias, todo lo que sea de dar. Hagámoslos con un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Y la palabra dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio, de quien vive. ¿Y quién vive? Amén, vive Cristo. Pues vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana, Señor, ponemos delante de ti, Señor, los diezmos, ofrendas, primicias, promesas, Señor. Señor, por favor, Señor, que se dé con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Señor, porque solamente, Señor, de lo que tú nos das es de lo que damos. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada familia, a cada persona que está aquí, y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Buenos días. Buenos días otra vez. Estamos listas para recibir una bendición de parte de Dios, la palabra. Y yo quiero decir, Claudia, gracias por dar tanto. El pandero, ¿te acuerdas? Tantas señoritas que hiciste que descubrieran más allá de Dios, y en especial mi hija Pat. Yo te lo agradezco. Y yo la conocí cuando era soltera y era una niña entregada al Señor, amando al Señor con todo su corazón. Siempre ha sido un ejemplo para todos
Y yo la bendigo y gracias, Claudia. La recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí. ¿Así está bien? ¿Es suficiente? Ok, perfecto. Es un gusto poder estar con ustedes y ver caras nuevas y caras que ya conozco desde hace mucho. Es una bendición. Para mí es un gozo y un privilegio. Gracias, Patti. Ver a Patti, a Patti mamá, Patti y a Jessica, es un gozo para mí poder estar aquí. Roberto y yo estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Bueno, vamos a entrar. Quiero decirles que el Señor me despertó a las 4:30 de la mañana. Y yo, porque yo decía, ya sabes, Pati, dije, Señor, ¿qué quieres que hable? Entonces vengo preparada, ¿verdad? Ya desde casa venía preparada, pero la cosa es que dije, ¿qué quieres que hable? Y en la noche, después de las 4:30, me volví a quedar dormida, yo creo que otra media hora, después de no sé cuánto tiempo de estar orando. Y el Señor me dio un sueño y ya con eso me dijo lo que quería que compartiera. El sueño no es importante porque la guianza fue para mí. Y hoy les quiero compartir el poder de refugiarnos en la palabra de Dios. Y este es un mensaje que es muy cercano a mi corazón y yo confío que les bendiga. Les voy a hablar cosas muy personales de una servidora, de cómo descubrí lo que es el poder de refugiarnos en la palabra del Señor. Pero antes de ir de lleno, no sé si la gente de atrás me va a poder ayudar con escrituras. ¿Sí o no? Sí, muy bien, gracias. En el 2020, antes de que entremos en lleno en la plática, en el 2020 todos pasamos por un tiempo muy difícil, ¿verdad? Por la pandemia. Fue un tiempo difícil, mucha gente perdió seres queridos y bueno, gracias a Dios, la gran misericordia de Dios, estamos saliendo de eso. Pero en el 2020 le estaba comentando a Pati, yo pasé por un tiempo difícil porque tuve una cirugía en el 2018 en donde me tuvieron que sacar lo que fueron las trompas y los ovarios. Entonces tuve una menopausia de esas de repente y entré en una crisis. Entonces en el 2020 se me casa la hija, en el 2019 viene la pandemia y yo me quedo sin ovarios. Entonces empecé a tener una crisis de ansiedad terrible y una depresión por la menopausia. Y bueno, empecé a buscar al Señor. Y el Señor me recordó lo que hace 1000 años yo aprendí con el Hijo, de que fue refugiarme, que es lo que les quiero compartir, el poder de refugiarnos en su palabra. Y todas las que han pasado por menopausia o que han pasado por crisis, que va más allá de nuestras emociones, que es algo médico, porque realmente se junta, aquí Magali que está presente no me va a dejar mentir, va más allá. O sea, yo sabía que estaba ahí el Señor Jesús conmigo, yo sabía que estaba su palabra, pero yo le decía a Roberto, es que siento que me estoy ahogando y sé que está ahí el salvavidas, pero no tengo fuerzas ni siquiera para sacar la mano y agarrarme. Entonces fue difícil, pero el Señor me recordó algo que me había enseñado, el poder de refugiarme en su palabra. Entonces hice lo que hice hace 1000 años con mi hijo Roberto. Volví a sacar tarjetitas con Roberto, mi hijo, y se los voy a comentar en un ratito. De hecho, Pati me hizo favor, traigo un libro que publiqué hace algunos años, que es el testimonio de mi hijo Roberto. Y obviamente menciono a mis otros 2 hijos también aquí, lo que yo viví como mamá, mi experiencia, lo que Dios me enseñó siendo mamá de un niño que nació con hemofilia. Todas las que no saben lo que es la hemofilia, es falta de coagulación en la sangre. Yo tuve a Roberto a los 20 años, estaba muy joven en el Señor y tuve que aprender, estaba joven en el Señor y estaba joven en edad cronológica. Y tuve que aprender cómo aferrarme a la palabra de Dios, cómo hablarla sobre mi hijo, cómo orar sobre él y cómo atar las sugerencias de Satanás que venían a mi mente y reprenderlas y no aceptarlas, porque Satanás hace bien su trabajo, ¿verdad? Es un malvado.
Entonces venía y me atormentaba. Roberto estaba en la escuela, cuando empezó a ir a la escuela, y me lo imaginaba que se había caído y se había pegado y me lo imaginaba sangrando. De repente me venían así las imágenes y yo tuve que aprender a decir, esta sugerencia yo la reprendo en el nombre de Jesús, y tuve que aprender a usar la palabra para contrarrestar eso. Entonces el Señor me dijo, lo que aprendiste con tu hijo es hora de que tú lo hagas contigo misma. Y entonces volví a comprar unas tarjetitas de trabajo y volví a agarrar la palabra de Dios y volví a aferrarme a ella. Y dije, Señor, dame una escritura. Y en esa ocasión el Señor, lo que les vengo a compartir es cuando el Dios me ha dado palabra rema, que te agarras de ella y la repites una y otra vez y sabes porque sabes que Dios te habló. Y de eso nadie te mueve. Y les voy a compartir algunos de los testimonios que tengo de cuando Dios me habló. Es la manera en que Dios me ha ayudado en muchísimos de mis crisis, de mis procesos, en donde Dios me da una palabra y me aferro de esa palabra y de ahí no me muevo. Pero en esta ocasión ya tenía yo toda su palabra y tuve que escoger versículos, precisamente por la crisis que estaba viviendo, tuve que escoger versículos, y hubo uno del que me aferré. Escribí varios, pero hubo uno que me aferré y decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo terrenal lo vivo confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y de ahí, una y otra vez, cuando venía mi crisis de temor, de ansiedad, lo repetía. Y yo les vengo a compartir cómo aferrarnos a la palabra de Dios, porque, queridas amigas, hermanas en Cristo, dice la Escritura, si me pueden poner ahí, creo que es Filipenses 4:8, si la pueden poner, si no está bien, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que todas no la sabemos, ¿verdad? De todo lo que es bueno, justo, digno. Yo me la sabía y me decían, acuérdate, no, echa tu ansiedad sobre el Señor, todo lo que es justo, bueno, puro. Pero por alguna razón siempre me saltaba la primera parte. ¿Qué dice el principio? Todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Dice ahí, por lo demás, hermanos, pensar en todo lo que es verdadero. No sé a cuántas les pasa que no sabíamos honesto, digno, puro de alabanza. ¿Se habían dado cuenta que antes de todo eso dice pensad en todo lo que es verdadero? ¿Qué es verdadero? Su palabra es nuestra verdad. Su palabra es nuestra roca en los tiempos de tribulación. Su palabra es la que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Eso es lo verdadero. Dice la Escritura, santifícalos en la verdad. Le dijo Jesucristo hablando con el Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso lo encuentran en Juan 17, las que están tomando apuntes. Es en la verdad en lo que tenemos que pensar. De hecho, nada más aquí como paréntesis, esto es como la introducción, ahorita todas las que conocen, si me pueden poner Efesios 6 del 10 al 18. Ya sé que son muchos versículos, pero creo que es importante. A lo mejor no leo todos, pero si me pueden, Efesios 6, más bien va a ser como del 10 al 12. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Seguimos al versículo 13. Perdón, pero es que el clima me ha costado me ha traído un poquito de resequedad. Versículo 13, sí vamos a leer todo. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Yo creo que yo tengo otra versión, la versión que yo estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, pero es muy parecida. Dice, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Dice, aquí en esta versión que yo tengo, dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia,
Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si se dan cuenta, habla del cinturón de la verdad, habla del casco de la salvación y dice, y la espada, que es la palabra de Dios. El casco que protege nuestros pensamientos, ¿verdad? El cinturón que nos ciñe y la palabra que es la espada. No me voy a meter, no es un estudio sobre la armadura de Dios, es un estudio en donde tenemos, como les dije, el poder de refugiarnos en la palabra una y otra vez. De hecho, la Escritura dice que somos transformados por medio, ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra. Mujeres, yo creo que como nunca antes tenemos que volvernos el pueblo de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocerla. El año pasado empecé a leer una versión nueva, la Nueva Traducción Viviente. Siempre había leído la que conocemos todos, la Reina Valera. Yo tengo la 1995, es la que conozco, es como me la memoricé, porque cuando llegué a Cristo fue la que me regalaron y es la que conozco. Pero empecé a leer la Nueva Traducción Viviente y parecía que estaba leyendo otra Biblia. Fue una buena experiencia porque es lo mismo, pero diferente. Entonces le decía a Roberto, ay, leí esto, y la verdad fue interesante. Tenemos que volvernos mujeres de la palabra de Dios, donde nos aferremos a ella, donde sepamos cómo usarla. Les voy a empezar a contarles testimonios de lo que viví. Yo a los 17 años, como estoy en casa, puedo, ¿verdad? ¿Les puedo contar un poquito de mí? Ok. Conocí al Señor a los 17 años, muchas de ustedes lo saben y las que no. Las que lo saben, hagan memoria conmigo y las que no, les voy a compartir esto. Yo tenía muchísimos problemas en mi casa, tenía problemas con mi mamá ahora ya es cristiana, gracias a Dios, mi papá está con el Señor, pero en ese tiempo mi papá vivía, mi mamá también, gracias a Dios sigue vive, mis hermanos. Y en ese tiempo, cuando conocí al Señor, mi mamá todavía no le entregaba su vida y mi mamá era muy joven y estaba tratando de encontrarse con ella misma. Van a encontrar todo el testimonio aquí. Y de hecho, de una vez les digo, le pedí permiso para escribirlo. Aquí está con mucho detalle, pero bueno. Entonces, yo conozco al Señor y mi mamá se me desaparecía a veces por semanas porque tenía galán y yo me tenía que hacer cargo de mis 2 hermanos. Y hubo una noche que yo tenía mucho temor y mi mamá no llegaba y yo a veces tenía que ver cómo iba a alimentar a mis hermanos. Mi papá todavía en ese tiempo estaba viviendo con una tía, en fin, muchas cosas que estaban sucediendo. Y yo yo ya había conocido a Cristo, ya le había entregado mi vida, ya había llevado a mis hermanos a la reunión, ya le había compartido a mi mamá acerca de Jesucristo. De hecho, ya empezaba a molestarla porque le empezaba a decir, yo lo que descubrí en la palabra de Dios empezaba y se lo decía a mi mamá. Mamá, estás en adulterio. La Biblia dice que andas en adulterio. Y mamá, obviamente le empecé a caer media mal, ¿verdad? Mamá, que no se pueden tener ídolos porque eso no está bien. Entonces yo les compartía todo, no para darle bibliazos, sino realmente estaba descubriendo todo lo que la palabra de Dios dice, que antes era una persona ignorante y no sabía. En mi casa no fuimos muy religiosos. Mi papá tenía una estatua de San Judas Tadeo y un Buda. Entonces yo me persinaba y le sobaba la panza al Buda también antes de salirme. Era parte del sincretismo, ¿verdad? Que muchas veces hay en nuestro país, que no conocemos al Señor y hacemos una mezcolanza y tenemos como que la esperanza que nos escuche Dios sin conocerlo. Bueno, yo ya lo había conocido, le entregué mi vida, me enamoré de Jesucristo. La primera vez que llegué a una reunión, oír las alabanzas para mí fue impresionante. Dije, ay, es lo que siempre he querido decirle a Jesús. Bueno, volvamos esa noche, estoy desesperada. Yo ya conocía al Señor, ya empezaba a leer su palabra. Mi mamá no estaba preocupada y de repente abrí la Biblia. ¿Y cuántas saben que cuando estamos empezando al Señor, ya no lo hago, ¿verdad? Pero en ese tiempo era así, háblame Señor. ¿Cuántas lo hicieron? Háblame Señor. Y abría la Biblia y sí nos hablaba, ¿verdad? Y sí nos hablaba. Entonces, háblame Señor. Y yo creo que Dios en su paciencia decía, bueno, esta apenas está empezando, está bien. Y que me hable el Señor y me habló en esta escritura y quiero compartírselas, Jeremías 31:16. Yo estaba llorando.
Y me dice, en medio de las lágrimas el Señor me dio esta promesa. Jeremías 31, 16, 17. Así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Cuando yo leí esto, me tallé los ojos y dije, o sea, más preciso no podía ser, reprime del llanto tu voz. No podía dar crédito que algo así estuviera porque era exactamente lo que decía la Escritura. Cuando Dios te da una palabra, recibes una certeza en tus entrañas de que todo estará bien. Las cosas no cambiaron de inmediato, pasaron años, pero han vuelto de la tierra del enemigo. Mi mamá, mis hermanos, mi papá, dice ahí, volverán de la tierra del enemigo. Volvieron de la tierra del enemigo. Y el Señor me mostró que había esperanza para mi futuro y Dios ha estado presente en mi futuro. Ahí a mis 17 años en ese cuarto llorando, desesperada, el Señor me dio esta promesa y Él ha sido fiel. Las promesas que te estoy compartiendo, en cualquier momento Dios te puede decir, este es para ti. De hecho, si estás orando por familia que no conoce a Jesucristo, yo te animo que la apuntes, hagas tu tarjetita, de esas tarjetitas de trabajo y pégatelas. Yo las tenía pegadas en mi tocador, en donde más vayas, en tu refrigerador, en tu tocador, para que te las aprendas de memoria. Estas escrituras las puedes hacer tuyas. Volverán de la tierra del enemigo, me dijo el Señor, y me aferré de eso en los tiempos más difíciles y yo vi la mano de Dios sosteniéndome. Pensad en todo lo que es verdadero, dice la Escritura. Era lo que hice, yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Estaba pensando en todo lo verdadero. Jesucristo me estaba santificando en su verdad. Estaba aferrándome a la verdad de su palabra. Porque a veces pensamos que lo que está en la palabra es para algunos. Pero lo que Dios dice es para ti. Tú que estás ahí sentada es para ti. Y quiere que te aferres y que lo hagas tuyo, porque es el testamento que Dios te dejó a ti para que vivas en victoria. La segunda vez que me habló Dios fue cuando Roberto comenzó a pretenderme. A todas nos gustan las historias de amor. Roberto me empezó a pretender y yo no sabía qué iba a suceder. Había tenido una experiencia muy única, ¿verdad? Habíamos tenido una experiencia muy, muy única él y yo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué al Señor yo tenía un novio y a este novio le dije, voy a terminar contigo porque me quiero casar con alguien que sirva a Dios de tiempo completo. Yo no quiero una persona que venga los domingos nada más a la iglesia, quiero una persona que sirva a Dios. Pregúntenme si yo entendía lo que estaba diciendo. Claro que no. Me dice Roberto, ¿tú sabías? Le digo, pues no tenía ni idea, pero yo le dije esto. Yo creo que ya Dios me estaba guiando porque le dije, voy acá. Entonces terminé con el novio y como les dije, pues él ha de haber dicho, esta ya está loca, ya le lavaron el cerebro. Bueno, terminamos. Pasaron los meses y yo, pues conociendo a Dios, tratando en ese tiempo, el que era nuestro padre espiritual, luego me conectó al Ministerio de Niños porque yo soy educadora. Entonces empecé a trabajar ahí en el Ministerio de Niños para sentirme conectada y empezar a crecer. Pero pues ustedes saben que una cosa es los domingos, reuniones, ¿verdad? Pero cuando estás en tu casa, y yo me empezaba a sentir sola y sí, oraba, estaba aprendiendo a leer la palabra de Dios, pero pues estaba pasando por tiempos difíciles cuidando a mis hermanos. Y mi mamá todavía de repente se me desaparecía y mi papá, con sus problemas que tenía, mi papá batalló con el alcohol, en fin. Me habla Toño después, ya dije su nombre, ups, me habla este muchacho, después hay muchos Toños en este mundo. Me llama por teléfono después de 6 meses y me dice, tengo ganas de verte, quiero irte a ver. Y yo me puse a orar, y a veces, en mi adolescencia, a veces a lo mejor era medio dramática, ¿verdad? Yo dije, Señor, ayúdame a estar firme, va a venir a verme, por favor, que no me sienta débil. Pero pues realmente me sentía sola. Entonces, pues a veces necesitaba una persona con que platicar, mis hermanos eran pequeños y estaba apenas haciendo amistades en la congregación. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, dije, necesito orar, si no, no la voy a hacer. Y que me hinqué, mis hermanos estaban en el otro cuarto, yo me hinqué y empecé a orar. Y de repente, estaba orando en el Espíritu y de repente paré de orar y digo, Señor, mándame a mi esposo antes.
Y cuando lo digo, "Ay", hasta me hice así. Dije, qué boba, ¿cómo me vas a mandar a mi esposo antes? Y cuando estoy haciendo así, ay Señor, ¿qué dije? Tocan la puerta. Y voy a abrir, dije, chin, ya llegó. Y voy a ver quién creen que era. Roberto, por primera vez fue a mi casa y me estaba invitando a tomar una malteada porque me veía chiquita. Me dijo, vine a invitarte una malteada. Y yo, pues no, dije, no puedo porque tengo a mis hermanos, los estaba cuidando. Le dije, pásale, por favor, te puedo hacer un café. Le hice un café, estuvo mis hermanos ahí. Se tomó el café y se fue. Me dijo, bueno, pues luego nos ponemos de acuerdo para salir a tomarnos una malteada, un café. Le dije, ok, se fue. Cuando llegó este muchacho, díganme si le hice caso. Por supuesto que no. Ya estaba yo muy feliz, yo me sentía en las nubes. Obviamente fue una palabra que guardé en mi corazón. Yo no se la dije a nadie y gracias a Dios dije, Señor, esto yo no lo voy a tomar como confirmación. Quiero creer que nada más tú lo mandaste para ayudarme, no me quiero emocionar, porque yo estaba muy firme en que mi amor, mi prioridad era Jesucristo y no quería confundirme. Y aparte en ese tiempo, ¿verdad, Pati? Era el soltero codiciado. Yo dije, no se va a fijar en mí, o sea, me lleva 9 años, o sea, ahí tiene fila Roberto, no le digan esto para que no bien que sabe. Dije, no se va a fijar en mí, pero bueno, lo guardé en mi corazón y empezamos a salir, Roberto y yo, y hubo una ocasión, cuando ya empezamos a salir, pidió permiso, porque pues él ya estaba de tiempo completo en el ministerio, y pidió permiso y le dijeron que por favor dejara de verme tan seguido, que dejara que las cosas se enfriaran. Entonces Roberto llegó y me dijo, Claudia, ya no te voy a buscar tan seguido. Me dijo mi padre espiritual que tenía que enfriar las cosas y nosotros realmente queríamos ser obedientes. Y le dije, está bien. Y me dijo, tengo que hacer caso, estás muy chica, ellos piensan que eres muy joven y me están pidiendo que enfríen las cosas. Dijo, ok. Entonces le pusieron un gran pero a mi edad. Roberto me lleva 9 años. Dice que ya lo alcancé. Entonces, bueno, ya estamos. Entonces, pero en ese tiempo era mucha la diferencia, ¿verdad? Entonces volví a entrar y tenía todavía poco tiempo en el Señor. Fue creo que de las últimas veces en donde dije, Señor, háblame. Y abrí mi Biblia. Y que me habla el Señor en Isaías 61, del 7 al 9. Y dice ahí, en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán una doble porción y tendrán perpetuo gozo. Yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son linaje bendito del Señor. Créanme que no entendía mucho, pero esto cuando lo leí palpitó mi corazón y dije, Señor, gracias, yo no voy a ser avergonzada. Tú, dice aquí tu palabra, que los que confían en ti no van a ser, dices que eres amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Así es que yo confío, esto lo pongo en tus manos y decidí confiarle al Señor. Han pasado, Roberto y yo vamos a cumplir 36 años de casados este noviembre. 36 años. Y quiero decirles, dice aquí, la descendencia de ellos será conocida en las naciones. No lo estoy diciendo para aplaudirme yo o para aplaudirnos nosotros. La palabra de Dios es fiel. Roberto se casó con una chica que nació en Israel y Jessica se casó con un chico que nació en Ucrania. Su descendencia será conocida entre las naciones. Ahora yo pienso y digo, Señor, ¿cómo me iba a imaginar? Mi nieto está creciendo, aprendiendo, la mamá le habla en hebreo, Roberto le habla en español, el hijo Robbie le habla en español, el papá de Sofía le habla en ruso y Jessica en español. Dios no se equivoca. Cuando Dios te dice algo, así va a ser. Tenemos que aprender a refugiarnos en la palabra de Dios. Mis queridas hermanas en Cristo, cuando yo veo esto, se los estoy compartiendo porque les quiero decir, créanme que funciona. Dios no se equivoca. Nos dio un tesoro en la palabra de Dios para aferrarnos en los tiempos más difíciles. Dios es fiel. ¿Cuántas dan gracias a Dios que Dios es fiel? Dios es fiel a su palabra. Después de todo esto, bueno,
ahí tengo otros testimonios, pero me quiero ir a donde cuando Roberto nació con hemofilia. Robbie nació con hemofilia, como les comenté, su sangre no coagula. Y yo no entendía muy bien qué es lo que estábamos viviendo, pero comencé a llenar mi casa de la palabra de Dios. Yo ya había experimentado lo que era que Dios me hablara. Y aunque en ese tiempo que me habló no podía ver la magnitud de lo que ahora veo después de 36 años, que veo la promesa de Dios cumplida, yo sabía aquí en mis entrañas que Dios me había dado paz. Como les dije, cuando Dios te habla, te da una fortaleza de aquí adentro que nada ni nadie te mueve. Entonces, cuando Robbie nació, yo empecé a llenar la casa de la palabra de Dios. En ese tiempo había cassettes, ¿verdad? Entonces, ponía a Roberto a su siesta, a Robbie, mi hijo, y ponía la Biblia en la palabra de Dios. Este es el Evangelio según San Marcos, de quién sabe quién era creo que no me acuerdo cómo se llama, pero el señor que leía la Biblia en ese tiempo. Y así llenaba la casa de la palabra de Dios. Y cuando se iba a dormir Robbie también le ponía la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Y ponía la palabra y ponía la palabra. Y yo saturaba mi casa de la presencia del Señor. Y encontré esta promesa cuando empecé yo a descubrir esto, de que Robbie tenía, que supimos, nos enteramos que tenía hemofilia y teníamos que empezar a llenar. El Señor me dio esta promesa. Isaías 49, 22 al 26. Dice, así dice el Señor. Isaías 49, 22, 26. ¿No la vas a poner? Ya. Dice, así dice el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, traeré en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Conocerás entonces que yo soy el Señor y que no se avergüenzan los que esperan en mí. Y dice ahí, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano? Pero dice el Señor, quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Entonces todos sabrán que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Señor, cuando me dio el Señor esa palabra, una y otra vez la repetía. Será, ¿verdad? Será quitado el botín al valiente, será rescatado el que es cautivo de un tirano. Porque cuando nosotros, Roberto y yo, todos éramos muy jóvenes en ese tiempo cuando estábamos comenzando. Y había gente que no sabía y en sus buenas intenciones me decían, a lo mejor no estás orando bien, a lo mejor no están orando bien. Y yo decía, pues ya no más falta que ore de cabeza porque, estamos clamando al Señor. Y luego venían y me decían, a lo mejor tienes que cortar más maldiciones. Y pues buenas intenciones, pero la verdad es que cuando estás pasando por momentos así no necesitas eso, porque te hacen sentir que traes arrastrando una cola. Yo ya había cortado y arrepentido, ya no sabía qué más hacer. Pero cuando el Señor me dio esta palabra, yo voy a defender tu pleito, yo voy a salvar a tus hijos. Esta promesa es para muchas de ustedes que están aquí sentadas. Y entonces empecé a orar la palabra de Dios sobre mi hijo, como se los comenté cuando comenzamos. Ya no solo la creía y la guardaba, sino la usaba como espada. Mujeres, escuchen, ya no nada más la estaba creyendo y la estaba atesorando, sino la empecé a usar como espada. La proclamaba una y otra vez sobre la vida de mi hijo. Y como les dije, en tarjetitas de trabajo las escribía porque me la tenía que memorizar de alguna manera. Y así que digan qué buena retención tenía en ese tiempo, no, y ahora menos, porque con la edad, y no es excusa, pero verdad que cuesta un poquito más de trabajo después. Entonces a veces las tarjetitas. Y empecé a orar. Y esto es muy importante porque como mujeres de la palabra de Dios a veces pensamos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, guárdalos, protégelos. Está bien, en el nombre de Jesús, claro que está bien que hagas eso,
Pero hay ocasiones, y es mejor que aprendamos a orar mucho más allá que eso. Y para los tiempos que estamos viviendo, yo empecé a orar por mi hijo. Son algunas escrituras, no tenemos que verlas, pero por ejemplo empecé a orar por Roberto. El Señor me dio estas escrituras para él. Deuteronomio 33, 16, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre tu cabeza, Robbie, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y la gracia del que habitó en la zarza, otra vez lo repetía sobre su vida. Y luego yo oraba el Salmo 68, 21, ciertamente Dios herirá la cabeza de tus enemigos, Robbie, y la testa cabelluda de aquellos que te aborrecen. Y empezaba a declarar y a declarar y a declarar la palabra de Dios. Otro ejemplo, Deuteronomio 33, 12. El amado del Señor habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre, entre sus hombros morará. Y lo haces personal. Yo declaro en el nombre de Jesús, que es la llave. Yo declaro en el nombre de Jesús que Roberto es el amado del Señor y habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y lo repetí. Cuando venían esas mentiras del diablo que me lo imaginaba ensangrentado en la escuela, agarraba esta palabra, el amado del Señor, en el nombre de Jesús escrito está, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y en sus hombros morará. Necesitamos convertirnos en mujeres que usan la palabra también como espada. Ahora que tengo a los nietos, constantemente, y eso lo he compartido a las que lo han visto en las redes sociales, una y otra vez. Señor, bendigo a Benaya, bendigo a Sofía, y voy más allá. Declaro que están creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia delante de ti de los hombres. En sabiduría, Señor, yo declaro que el temor de Dios está en sus corazones. Declaro que no se apartarán ni a diestra ni a siniestra porque el temor de Dios está sembrado en ellos. Yo declaro que crecen en estatura, sanos y fuertes. Que tú renuevas sus fuerzas, que ellos crecerán sanos, en gracia. Cuando oro esa parte lloro, digo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que el día en que te confiesen como su Señor y Salvador personal por voluntad propia, está apartado para ti. Tú lo tienes apartado ese día para ellos. Y con lo que estamos viviendo en el último versículo lo oro. Y yo declaro en el nombre de Jesús que le das gracia delante de los hombres. Señor, yo te pido que alejes de su camino al hombre perverso y al hombre malo. Rodéalos de amiguitos piadosos, rodéalos de gente piadosa, aparta de su camino al malvado y al perverso, en el nombre de Jesús. Mujeres, tenemos que usar la palabra como espada. Que Dios nos haga mujeres de la palabra, que la conocemos, la guardamos, pero también sabemos cómo pelear. Cómo resistir al enemigo, cómo echar fuera esas sugerencias cuando viene Satanás a tratar de intimidarnos. Una escritura que me dio Dios cuando Robbie tenía 13 años, fue la única vez que mi hijo, ¿cómo me acuerdo? Estábamos viviendo en ese tiempo en California, estábamos en la cocina, se sentó, había estado batallando con dolor en su espalda y él quería competir en unas carreras. Se sentó y me dijo, ¿por qué no me sana el Señor? La única vez que Robbie me preguntó, ¿por qué no me sana? ¿Hay algo mal conmigo? Y se me soltó a llorar, tenía 13 años, todavía me acuerdo hasta cómo estaba vestido. Y le dije, no, Robbie, no hay nada mal contigo. Le dije, no tengo la respuesta, pero sé que Dios nos tiene en sus manos. Y que Dios tiene un propósito sobre su vida, sobre tu vida. Porque cuando era chiquito, que todos los niños estábamos en congresos y todos se salían a correr y Robbie se tenía que quedar al lado mío porque no podía caminar. Hubo un tiempo en que no podía caminar. Señor, por su infinita misericordia, me dio la gracia de decirle, el Señor me mostró que era como un Samuel. Entonces yo le decía, Robbie, eres como Samuel. Samuel estaba en el templo y no podía salir a correr como los otros niños, tenía que estar ahí en el templo ayudando a Eli. Y tú eres como Samuel. Y de hecho por un tiempo me firmaba sus cartas cuando me escribía, tu Samuel. Entonces esa vez que me preguntó, le dije, es que eres como Samuel, acuérdate, no entiendo por qué no te has sanado, pero eres como Samuel. Y esa noche yo estaba inquieta porque medio le contesté lo mejor que pude a mi hijo, ¿verdad?
cuando me hizo esa pregunta. Y después me preguntó, ¿de verdad, mamá, seré como Samuel? Le dije, claro que sí, Roby, no lo dudes. Me fui inquieta a acostar y el Señor me dio esta escritura en, ¿dónde me estoy? Zacarías 9:12. Dice, Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doble recompensa. Volver a la fortaleza. Y de ahí, y de verdad no estoy haciendo promoción del libro, aunque sí lo traje y obviamente que bueno, espero que les bendiga. De aquí salió el libro de Prisioneros de Esperanza. Ahí el Señor me dio esa escritura. La había leído seguramente muchas veces, pero por fin comprendí que en esta vida muchos de nosotros, algunos de nosotros recibimos el milagro, ¿verdad? Momentáneo. Ustedes van a leer ahí el testimonio de Jessica. Con Jessica Dios fue un sí contundente. Y siempre, siempre, siempre voy a estar agradecida. Estuve a punto de perder a mi hija. Y Dios me permitió que se quedara conmigo. Y siempre voy a estar agradecida. Con ella fue un sí cuando le pedí que la sanara. Con Robbie ha sido un bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Y con él ha sido enseñarme a correr a la fortaleza una y otra vez. Porque somos prisioneros de esperanza, porque en este mundo vivimos una tensión de lo divino, que somos nuevas criaturas, pero también seguimos viviendo en este cuerpo que se enferma, que padece, que las hormonas nos vuelven locas, y no es excusa, pero muchas veces es real, y tenemos que aprender a someter la carne. Y en esa tensión vivimos, en donde somos hijas de Dios, pero seguimos teniendo, nuestra alma está siendo transformada. Y por eso somos prisioneros de esperanza. Y la solución es correr a la fortaleza una y otra vez, y convertirnos en prisioneras de esperanza. Porque entonces el Señor nos restaurará el doble. Y ahora Robbie dice, yo soy el milagro. La respuesta le han preguntado, ¿ya te sanó el Señor? Yo soy el milagro. Todos los días de su vida Él dice, yo soy el milagro caminando. Porque Él vive sano. Tiene sus achaques, sus padecimientos, como les decía, es un prisionero de esperanza. Mujeres, tenemos que aprender a refugiarnos en la palabra de Dios. Qué preciosa es su palabra. Dice Él que Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Está tan cercano como nuestro aliento. ¿Qué necesitas? Ahí está en la palabra. Y en los tiempos difíciles de debilidad, en donde sientes que te estás ahogando y sabes que está ahí el salvavidas, tienes la palabra. Y con las pocas fuerzas que tengas la puedes repetir una y otra vez, porque Él está cercano, tan cercano como tu aliento. Y quiero nada más darte algunas claves para recordar en momentos difíciles. Algunas claves, puntos para recordar en momentos difíciles. No te hace bien meditar en el problema. Nunca nos va a hacer bien meditar en el problema. Medita en Dios, medita en la palabra. ¿Ok? Número 1, no te hace bien meditar en el problema. Medita en Dios. Número 2, el temor. Queridas hermanas, el temor va a disparar o la desesperación o la oración. Tú decides qué va a disparar el temor en tu vida, la desesperación o la oración. Y ya sabemos que vamos a orar, ¿verdad? Después de esta plática vamos a orar. Seguramente ya lo hacías, pero si no, yo misma me lo estoy recordando hoy. Voy a orar ahora la palabra de Dios. Va a disparar la palabra de Dios, pero voy a orar ahora también a otra dimensión. La palabra de Dios la voy a orar. Y para poder orar la palabra tenemos que conocerla. Tenemos que conocer los versículos, tenemos que memorizarla para poder orarla. Número 3, aprende a llevar una petición específica al Padre Celestial. Específica. Él sigue preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan cuando Jesús llegaba con alguien con un problema? ¿Qué quieres que te haga? Y a veces dice uno, ay Señor, estás viendo que no camina y le preguntas qué quiere que te haga. Pero para Él es importante que tú lo hables, que le digas, sé específica en lo que le estás pidiendo.
Número 4, lee, medita, memoriza, estudia la palabra de Dios. Lee, medita, memoriza, estudia la palabra de Dios. Y número 5, encuentra la promesa que se acomoda a tu problema y ora usándola. Como medio redundante, pero creo que es importante que lo apunten. Encuentra la promesa que se acomoda a tu problema y ora usándola. Proverbios 18:21, con esto voy a terminar. ¿Quieren que se los vuelva a repetir los 5? ¿Los repetimos? Ok, número 1, no te hace bien meditar en el problema. ¿En qué vamos a meditar? Medita en Dios. Número 2, el temor disipa la desesperación o la oración. ¿Qué va a disparar el temor? La oración. Vamos a decidir eso. Número 3, vamos a aprender a llevar oraciones o peticiones específicas a nuestro Padre Celestial. Él sigue preguntando qué quieres que te haga. Entonces, oraciones específicas. Número 4, lee, medita, memoriza, estudia la palabra de Dios. Y número 5, encuentra promesas que se acomoden a tu problema y ora usándolas. Voy a terminar leyendo estas escrituras. Dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El que refrena su lengua. Mujeres, cuando estés pasando, nada más aquí una advertencia. Cuando estén pasando por tiempos difíciles, que estés batallando con alguien, no confieses lo negativo porque en tu boca, en tu lengua hay vida. Confiesa la palabra de Dios. Tu hijo, ¿qué le vas a decir? Ay, pobrecito tuyo, de veras que sufres mucho. Eres un guerrero, es un valiente, el Señor está contigo. Pero Dios te va a sostener. ¿Qué vas a repetir? Es que de verdad qué miserable de matrimonio tengo, es que me la paso tan mal, el marido que tengo. ¿Qué estás confesando? ¿Qué quieres? Tus palabras piensa que son semillas que tarde o temprano van a dar fruto. Ten cuidado, refrena tu lengua de decir cosas que no, habla palabras de vida. Y Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchan. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por revelarnos el poder que tenemos en nuestra boca. Jesús, gracias por ser tan cercano a nosotras. Gracias, Jesús, porque eres el Verbo que se hizo carne. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Dale las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Vamos a orar tantito. Gracias, Señor Jesús. Que la palabra de Dios se convierta en un ancla en tu vida. Un ancla en tu vida. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar antes de entregar el micrófono. Quisiera orar por aquellas que están pasando por un momento difícil. Que de una u otra manera Dios les habló y dices, esto es lo que necesitaba. Necesito aprender a refugiarme en su palabra. Que has pensado en tirar la toalla, que has estado teniendo problemas. No importa, pero que estás en crisis. Quiero que por favor te pongas de pie. Si Dios te habló el día de hoy, dices, Dios me habló, yo necesito aprender a refugiarme en la palabra. Si hoy tú te quieres convertir en un prisionero de esperanza, ponte de pie. Vamos a correr a la fortaleza. Vamos a correr a la fortaleza.
Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. Solamente tú, Jesús, solamente tú, Jesús. Gracias, Señor. Te necesitamos. Señor, tú ves a tus hijas, tú sabes su corazón, tú sabes su necesidad, pero yo sé también que tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, hoy reconocemos que necesitamos correr a la fortaleza porque decidimos ser prisioneros de esperanza. En vez de tener una esperanza que atormenta, hoy está esa esperanza, esa oración que hemos estado insistiendo una y otra vez, a lo mejor de manera equivocada, la rendimos a ti y te decimos, me convierto, díselo ahí, me convierto en una prisionera de esperanza. Porque tú eres mi esperanza de gloria. Dile, Jesucristo, tú eres mi esperanza de gloria. Tú eres mi esperanza. Y porque tú eres mi esperanza, me puedo convertir en una prisionera de esperanza. Yo me refugio en ti el día de hoy. Y declaro, Señor, lo que dice tu palabra. Escrito está que tú me vas a dar el doble. Porque yo corro el día de hoy a la fortaleza. Y me refugio en ti. Dile, me refugio en ti. Señor, muéstrame las palabras, las promesas que debo de hacer mías para poder usar bien la palabra de Dios. Ayúdame, enséñame a pelear. Escrito está que tú adiestras mis manos para la batalla. Adiestra mis manos para la batalla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, tú ves cada una de tus hijas. Yo declaro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu unción viene, que les das revelación fresca de tu palabra a cada mujer que está aquí presente, y que cada una de nosotras, Señor, te damos gracias porque podemos correr a la fortaleza que es tu nombre, que es tu presencia, que eres tú mismo, y convertirnos en prisioneras de esperanza mientras seguimos en esta tierra esperando por tu regreso. Jesús, te amamos y te damos tantas gracias porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Agradecemos la vida de Claudia, todo lo que Dios ha hecho en ella y en sus hijos. Son un ejemplo para todas nosotras de levantarnos, luchar y leer la palabra, orar la palabra. Yo quiero decirles que nos vemos dentro de 8 días y que vamos a dar gracias por unos bocadillos que vamos a tomar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te bendecimos, Señor. Gracias por la palabra que edifica nuestras vidas y que nos reta, Señor. Gracias por Claudia, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.